vean al producto cruz de la siguiente forma o en particular como un momento de torsión. De hecho, es común que la torsión se defina como el producto cruz entre la posición y la fuerza que se aplica a ciertos objetos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos mover alguna tuerca con alguna, ay, se me olvida cómo se llama este instrumento, esta herramienta. Llave. Con alguna llave, ¿no? Básicamente ahí se ve inmediatamente cómo se utiliza el momento de torsión o cuando movemos, observamos el movimiento de una puerta que está unido a una bisagra. Al realizar esto estamos aplicando un momento de torsión, ¿cierto o no? Entonces, aquí nos dice que este momento de torsión mide la tendencia de un cuerpo a rotar alrededor del origen. La dirección del vector de momento de torsión indica el eje de la rotación. De acuerdo con un teorema visto previamente, nosotros habíamos revisado que la magnitud del momento de torsión también se puede ver como, aparte del producto cruz entre la posición y la fuerza, se puede ver como el producto de la magnitud de la posición multiplicado por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que existe tanto en la posición como en la fuerza. Teta es el ángulo entre estos dos vectores y se observa que el único componente de F que puede causar una rotación es precisamente el perpendicular que existe entre la posición y la fuerza. La magnitud del momento de torsión es igual al área del paralelogramo determinado por ¿quién? Por la posición y la fuerza. Y esto pues ya nos deja más claro algo que precisamente la clase pasada nos preguntaba, ¿no? Si realmente esa área o de acuerdo a la ley del triple producto es a cualquier ángulo y nosotros veíamos que no se puede realizar a cualquier ángulo, sino que específicamente es a un ángulo de 90 grados. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 6. Tenemos un tornillo que se aprieta aplicando una fuerza de 40 newtons a una llave de 0.25 metros, como se muestra en la figura 5. Permítanme tantito. La figura 5 creo que quedó en la parte superior, que es esta. Determine la magnitud del momento de torsión alrededor de ¿quién? Del centro del tornillo. Entonces nosotros aquí observamos cómo aquí se encuentra el tornillo, cómo se encuentra a 0.25 metros la llave y se está aplicando una fuerza perpendicular a la posición de la llave de 40 newtons, ¿verdad? Entonces observamos que aquí también hay un ángulo de, bueno, vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a calcular justamente la magnitud del vector de momento de torsión. Para ello, entonces, recordamos que la magnitud del momento de torsión es justamente el producto cruz entre la posición del tornillo y la fuerza que se aplica sobre la llave, o bien el producto de las magnitudes de la posición por la magnitud de la fuerza por el seno de ángulo entre ellos dos. Aquí ya nos dice específicamente que el ángulo que existe entre la llave y este tornillo es de ¿cuántos grados? De 75 grados. Por lo tanto, aquí tenemos que tenemos el seno de 75 grados, la magnitud de la posición es de 0.25 newtons, por la magnitud de la fuerza que es 40 newtons, por el seno de 75. Al realizar el producto de estos términos nos da un valor de aproximadamente 9.66 newtons por metro. Si el tornillo es de rosca derecha, entonces el vector de torsión, ¿quién va a ser? Lo siguiente, va a ser la magnitud de la torsión, que la acabamos de calcular, por el vector normal, que es aproximadamente 9.66 newtons por metros por el vector normal, donde n es el vector unitario dirigido hacia el pie de la página por la regla de la mano derecha. ¿Ok? Y varios de estos ejercicios, sobre todo en movimientos circulares, van a utilizar precisamente el producto cruz y observamos aquí cómo aparecen una serie de ejercicios que ustedes ya pueden comenzar a resolver. ¿Ok, chicos?
Muy bien. ¿Alguna duda de esto que acabamos de revisar? Este, De conceptos básicos, ¿verdad? Dice, Ajá. conceptos básicos de topología en números reales n. En la geometría euclideana, dos objetos serán equivalentes mientras podamos transformar uno en otro mediante isometrías, rotaciones, translaciones, reflexiones, etc. Es decir, mediante transformaciones que conservan las medidas de ángulo, longitud, área, volumen y otras. Si se desea abordar de manera adecuadamente la diferenciabilidad para funciones de varias variables, se debe tener claros los conceptos de límites y continuidad para este tipo de funciones. Uno de los conceptos de mayor dificultad en funciones de varias variables es el límite, ya que este concepto se define sobre subconjuntos de números reales n y no como se hace para funciones de variable real y valor real, sobre sobre subconjuntos de la recta real. Muchas veces estos subconjuntos son intervalos. Decir que el límite de una función f el número imaginario, sí es pertenece, ¿qué es este que está aquí? Ok. Esta I se refiere a intervalos. Decir que el límite de una función f que está contenida en un subintervalo, subconjunto de R a R en un punto A, que puede o no estar en I, existe y es igual a L. Significa que si X está cerca a, entonces F de X está cerca de L. Aquí el concepto de cercanía sobre el conjunto de la recta real está determinada por lo que voy a decir a continuación. Ay, ok, permítame también. Está determinada por una vecindad de centro A y radio delta. Para funciones de varias variables, estas vecindades están determinadas por lo que ahora se va a denominar bola abierta. Una vecindad de un punto A que pertenece al subconjunto Rn es el conjunto de puntos X que pertenecen a Rn, tales que la distancia o norma entre X y A es menor que delta para algún delta que pertenece a los reales positivos y se denomina n bola abierta de centro A y radio delta, denotada también como B de centro A, radio delta, igual al conjunto de todos los valores de X que pertenecen a Rn, tales que la distancia o norma entre X y A sea menor que delta. Las bolas abiertas de R son los intervalos abiertos de A y extremos A menos delta y A más delta. Las bolas abiertas de R2 son las circunferencias abiertas de centro A, B y radio delta. Y las bolas abiertas de R3 son las esferas abiertas de centro A, B, C y radio delta. Muy bien, chicos. Puntos importantes de esferas. Ahora yo voy a tener una esfera en el espacio, con ojos de amor, por favor. Una esfera en el espacio. Ay, permítame. Y mi centro puede encontrarse justamente en el origen de aquí o en este punto específico, cuyas componentes, ¿quién van a ser? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y su radio va a ser delta. ¿Ok? La distancia entre cualquier otro, entre X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, que de forma general voy a llamar el vector X, y cualquier otro punto que yo considero dentro de la bola, tiene que ser menor que delta. Este punto específico es el vector A, cuyas componentes ahora, ¿quiénes van a ser? A, B y C. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué propiedades o cuáles son los elementos de esta bola? Los siguientes. Los elementos de esta bola van a ser los conjuntos de A, B, C, tales que ¿qué? Tales que la norma entre el vector X y el vector A sea menor que delta.
¿ok? Esto es para el espacio tridimensional, pero por lo que nosotros habíamos visto previamente de forma general, yo puedo tener un vector X que tenga n componentes, X subíndice 1, X subíndice 2, X subíndice 3 y así consecutivamente hasta X subíndice n. Entonces, yo puedo definir a una bola en ese espacio n-dimensional. Una bola que contenga esos elementos X o de forma general puedo hablar de un elemento vectorial A y que tenga un radio delta y va a estar formado de forma general por estos elementos donde A específicamente va a tener A subíndice 1, A subíndice 2 y así consecutivamente hasta A subíndice n. Y entonces mi bola va a estar conformada por estos vectores o estos elementos vectoriales o de esta eneada, tales que la distancia entre el vector X y el vector A sean estrictamente menor que ¿quién, chicos? Que delta. ¿Ok? Está bien aquí. Ejemplo 1.8.1. Escribe explícitamente como conjunto de puntos la bola cuyo centro está en 1,2,1 y tiene un radio delta igual a 1. Utilizando la definición de bola abierta, vemos que el centro es igual a ¿quién? A 1,2 y el radio es igual a 1. Luego entonces, esto forma una bola de la siguiente forma. Recuerden que se formaba la norma entre X, que es cualquier punto, y este punto A, que es X menos 1, al cuadrado más, la norma va a ser esta, Y menos 2 al cuadrado más, Z menos 3 al cuadrado es igual a 1, que es el radio. Y esta es la forma explícita en la que se muestra la distancia entre ellos y su radio. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Esto qué nos representa? Esta es la ecuación de una esfera centrada en 1,2,3 y de radio 1. Muy bien. Ahora vamos a introducir algunos otros conceptos como el de la frontera. Por favor, me ayudan a leer. Ha estado muy callado Francisco Ariza. ¿Le parece que nos ayude a leer, Francisco? Era Punto. subconjunto. Ok. Si U subconjunto de Rn y A pertenece a Rn, se dice que X sub 0 es un punto interior de U si existe un número real. Era Delta mayor que 0. delta mayor que 0, tal que B, paréntesis A delta, subconjunto U. Cada uno de los puntos A de U puede ser rodeado por una bola B, paréntesis A delta subconjunto U. El conjunto de todos los puntos interiores de U se denominan interior de, ¿sí es U o a cómo se lee, profesora? Sí, ¿Sí? interiores de U. Ok, interiores de U y se denota, era del número imaginario, ¿sí? No. Aquí O, seguimos en los números reales, chicos. No lo deben de perder de ok. vista. Entonces, ajá, Entonces sería, ¿cómo se leería INT? interior. Ah, interior. Ajá. Ok. U, este es 0, supongo. U sub O 0. O, U a la y 0. al hacer. Es que como es un lenguaje nuevo, pues ya pronto me voy a acostumbrar a todo esto. Sí. Entonces, evidentemente, U, subconjunto U, si U, subconjunto Rn y A pertenece a Rn, se dice que A es un punto exterior de U si existe un número real delta mayor a 0, tal que B, paréntesis A delta, subconjunto U. Cada uno de los puntos A de U puede ser rodeado por una bola. B, paréntesis A delta, subconjunto U. El conjunto de todos los puntos exteriores de U se denominan exteriores de U y se denota exterior U si U subconjunto Rn y A pertenece a Rn. Se dice que A es un punto
frontera de U si para todo número real delta mayor a 0. B, paréntesis, A delta. La N, ¿qué significaba, profesora? En este caso es intercepción. Ok, La intercepción. intersección entre la bola y U es diferente del vacío. Ok, y B, paréntesis, A delta. Intercepción a U nunca es igual a... Es diferente del vacío. Ok, es diferente. ¿Hasta ahí? Sí, muchas gracias. A ver, chicos. 3 conceptos importantes que se acaban de introducir. ¿A qué se refieren? Justamente a lo siguiente. U a una bola abierta o a los puntos que quedan dentro de un conjunto. Se le conoce como puntos interiores si nosotros observamos que la bola es un subconjunto explícito de un subconjunto de Rn, que es U. Entonces, a todos los elementos que se encuentran dentro de esta bola se le conocen como puntos interiores y a partir de este momento se le va a denotar como int de U o bien U con un superíndice O. Bueno, aquí nos da una observación de que evidentemente este subconjunto de puntos interiores es un subconjunto de U, donde U a su vez es un subconjunto de Rn. Aquí estamos hablando de puntos interiores. Ahora, ¿a qué se le va a denotar al conjunto de los puntos exteriores? Se va a denotar a todos los puntos, al conjunto de los puntos exteriores que quedan fuera de la bola, se le va a conocer como U y se van a denotar a partir de este momento como X de U. ¿Ok? Hablamos de 2 tipos de puntos. Puntos interiores, puntos exteriores. Y ahora vamos a hablar de un punto importante que se le conoce como punto frontera. Y son aquellos puntos de tal forma que se encuentran entre la bola y entre el punto exterior, de tal forma que al intersectar la bola y el subconjunto U, esa intersección que me debe de dar, chicos, diferente del conjunto vacío. O bien, la bola interceptado con el subconjunto U complemento tiene que ser diferente del vacío. El conjunto de todos los puntos frontera se denomina la frontera de U y a partir de este momento, ¿cómo los vamos a llamar? Como front de U o como una derivada parcial de U. El punto interior de U necesariamente es un punto de U y el punto exterior de U no va a ser un punto de U, sino de quién, del complemento de U, por eso aparece U complemento de U. Sin embargo, el punto frontera puede ser ya sea interior o exterior o del complemento. Si U es un subconjunto de Rn y X sub 0 pertenece a Rn, se dice que X sub 0 es un punto adherente de U. Si para todo número delta mayor que 0, la bola interceptado con U es diferente del vacío. El conjunto de todos los puntos adherentes de U se denominan a partir de este momento como adherencia de U y se va a denotar como A de U o bien U con una raya arriba y normalmente U va a ser un subconjunto de los puntos adherentes y en consecuencia los puntos interiores son un subconjunto de estos del subconjunto de puntos adherentes. Muy bien, chicos.